Hoy vamos a hablar de luz y tinieblas y oscuridad, ¿verdad? En el sentido espiritual. Y vamos a utilizar 1 Juan 1, del 5 al 10, para introducir el mensaje. Vamos a ponernos de pie para leer 1 Juan 1, del 5 al 10. Ponga atención, que aquí establece una máxima, que lo que es un principio bíblico que se repite en diferentes lugares de la Biblia. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ese pasaje es consecuente con otros, donde dice, ¿verdad?, que justo no hay ni uno solo, que todos somos pecadores. Y por lo tanto, es inútil tratar de encontrarnos con Dios siendo buenos, haciendo buenas obras. La Biblia descarta eso como un camino, porque los que hacen buenas obras también son pecadores. Eso es una condición que es aplicable a toda la raza humana. Dice que si alguien dice que no es pecador, le dice a Dios mentiroso. Entonces, la realidad es que dice ahí que hemos dicho luz y tinieblas como título del mensaje, y que hay un principio que podemos llamarle de física, ¿verdad? Y es que la oscuridad y la luz no pueden estar en el mismo sitio al mismo tiempo. Si esto estaba oscuro antes de empezar, cuando alguien le dio al interruptor de la luz, llegó la luz y nadie tuvo que poner un abanico porque saliera la oscuridad, ni barrer la oscuridad para afuera. Inmediatamente que se prendió la luz, ¿qué pasó con la oscuridad? Desapareció. Así que luz y oscuridad son lo opuesto, ¿verdad? La antítesis de luz es oscuridad, y al revés, ¿verdad? Así es que eso es en el campo físico. No pueden habitar juntos luz y oscuridad. Se da en el campo espiritual. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Al nosotros tener una condición que dice aquí, de que somos pecadores, se crea una contradicción, un imposible. Y es que no podríamos nosotros habitar en la luz siendo oscuridad. Porque luz y oscuridad no pueden habitar en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Quiere decir, para que yo pueda estar en la luz, y Dios es la luz del mundo, para que yo pueda estar en la luz, las tinieblas que hay en mí tienen que desaparecer. Tiene que haber algo, tiene que ocurrir algo en mi vida que me quite la condición de pecador. Que es lo que es la tiniebla que está hablando la Biblia. Está hablando del pecado, de la maldad. Tiene que ocurrir algo. Y entonces hay dos alternativas.
Una es que Dios haga algo para que eso ocurra, y otra cosa es que yo lo haga por mis propias fuerzas. Si yo lo hago por mi propia fuerza y vivo 200 años y pequé una vez, ya yo no voy a la gloria. Una mirada mal dada, la codicia, el odio, el rencor, todo eso es pecado. No es solamente robar, matar, vender droga, ¿verdad? Todo es pecado, la envidia. Así que se me presenta a propósito en la Escritura un imposible. Nosotros somos tinieblas, somos pecadores. Todo el mundo, aun la gente buena, decente, también son pecadores, ¿verdad? No pecan de la misma manera que pecan otros, pero no son perfectos como Dios, son pecadores también. Y también están separados de Dios. Entonces se nos presenta un imposible con una sola alternativa que la da Dios. El Dios que te condenaría, que es el que tiene poder para condenar, es el mismo Dios que te da la salida. Y vamos a leer lo que dice Romanos, ¿verdad? Ir trazando el camino que Dios ha establecido, ¿verdad? Dice Romanos 3, del 21 al 26. Cómo Dios provee una sustitución a que yo sea perfecto y que no tenga pecado, ¿verdad? Porque no hay otra manera. O sea, no hay otra manera de que yo pueda pagar mi propio pecado. O que pueda ser tan y tan bueno que no cometa un pecado nunca. ¿Verdad? Tan perfecto, ¿verdad? Así que dice Romanos 3 del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley. Repita conmigo, aparte de la ley. ¿Qué haría la ley? Si la ley dice que el que pecare ciertamente morirá, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Esa es la ley espiritual. O sea que ahora, aparte de la ley, quiere decir, si fuera por la ley no tendrías chance. Porque la ley lo que me hace es que me condena. ¿Verdad? La ley, eso es así. Si a ti te pueden denunciar por correr 90 millas en una autopista, porque la ley de Puerto Rico no permite esa velocidad en las autopistas. Pero yo creo que en Alemania me dijeron a mí que no había límite de velocidad. Yo no sé, Freddy ya se fue, ¿verdad? Freddy vivió en Alemania. ¿Verdad? Que tú en la autopista cogías 90, 100 millas y tú querías. Entonces, la ley que te condena en Puerto Rico no te condenaría en Alemania, si eso es verdad. Porque la ley allá no condena eso. Ahora dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ya no quiere decir que la ley no se está cumpliendo. La sentencia de la ley que se le dio al ser humano. La paga del pecado es la muerte, la condenación. Eso se le dijo desde el principio a los primeros humanos de esta tierra. Y Dios echó a Adán y Eva del huerto y puso un ángel batiendo una espada, dice, para que no pudieran mirar para atrás y comer del árbol de la vida. Y la raza humana, dice, por un hombre, hablando de esa primera, entró el pecado al mundo y pasó a todos los hombres. Así que nosotros nacemos con un espíritu muerto por causa del pecado, por solo ser seres humanos. Necesitamos que ocurra algo en nuestra vida que nos quite la sentencia que entró sobre la raza humana. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ya esa profecía de Jesús estaba desde el Antiguo Testamento. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, los que llamamos buenos y los que llamamos malos, el que vende droga y la madre ejemplar del año, son pecadores. Ya no decía, esta va para la gloria porque es una tremenda mujer, buena esposa, buena madre, esto y lo otro, ¿verdad? No, todos estamos destituidos.
todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Diga conmigo, gratuitamente. Gratuita, se llama gracia. Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Dios. La palabra redención se usa en el comercio, en la verdad. Cuando usted redime algo, una propiedad que está hipotecada, una prenda que usted lleve, la empeña, reloj, le dieron 40 pesos, 50, y dice, cuando pues, me tiene que dar 60 o me quedo con el reloj. Si el reloj es un reloj bueno, usted dice, pues, tengo que redimirlo. Y aunque le prestaron los 50, usted tiene que llevar 70, pues usted lleva los 70 pesos y redime el reloj que estaba preso. Ese reloj estaba preso porque usted lo empeñó. Nosotros, por el pecado de Adán, tenemos la vida eterna empeñada, presa, cautivos. Y dice que entonces que vino Jesús a redimir, a pagar el precio. También se usaba el término redimir con los esclavos. Con los esclavos. He usado este ejemplo antes, esta explicación. Cuando usted le tenía compasión, le cogía cariño a un esclavo que trabajaba con el señor de al lado de su finca, y ese veía que era un hombre bueno, noble, trabajador, y usted no creía en la esclavitud o quería liberarlo por compasión, usted iba a hablar con el dueño del esclavo. Decía, mira, a mí me gustaría que yo le he tomado cariño a Andrócolo y yo quiero que te lo quiero liberar. ¿Cuánto me cuesta a mí redimir a Andrócolo? Ese nombre me lo inventé ahora. Vale 100 monedas de plata, 50 monedas de plata. Y entonces usted paga y él le da un papel firmado, escrito. De ahora en adelante yo certifico, yo siendo el amo de Andrócolo, yo certifico que fue redimido por la cantidad de 50 monedas de plata, por fulano de tal, y en este momento lo declaramos libre de esto. Usted lo redimió. Así que habla de nosotros estando confinados, presos, en una condición que no podemos solucionar nosotros mismos. El esclavo no se podía comprar a sí mismo. Pero que no tenía tampoco los recursos para hacerlo. Entonces, alguien paga por nuestra salvación. Pagó con su propia vida por nuestra salvación. Entonces, eso se llama justificación por la fe en la teología. Justificación. La salvación de nosotros los cristianos no es que seamos justos, perfectos y que ya no, porque no somos pecadores, ahora somos perfectos como Dios, ahora vamos a ir al cielo. Eso no es la salvación. La salvación es por justificación. La justicia de Dios me es imputada a mí por la fe. Yo creo en Cristo, que Dios lo envió para salvar. Creo en Cristo, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Yo no quiero ser así, pero lo soy, pero recurro a Jesús. Señor, perdóname mis pecados, yo te entrego mi corazón, mi vida. Eso se llama fe. Creo que Dios tiene poder, creo en Jesús, creo en el Hijo de Dios, creo que tiene poder para perdonar. Y entonces yo le transfiero mi pecado a Él, que fue clavado en la cruz por Él, y Él me transfiere su justicia. La ilustración que he usado antes es que si estos papeles soy yo o tú, ¿verdad? Nuestro pecado está ahí delante del Padre, nos condena. Cuando le entregamos la vida a Cristo, estamos cubiertos. No somos perfectos, pero nuestro pecado no se ve en la gloria porque lo llevó Cristo en la cruz. Estamos cubiertos. Le fueron imputados a Él.
Porque Él murió por los pecados de nosotros, no por los de Él, porque Él no tenía ninguno. Entonces, es ahí que podemos entender que podemos entender el verso que es tan conocido de Juan 3:16, leyéndolo con cuidado. Dice así Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso hay que partirlo en pedazos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay muchos adjetivos para describir, ¿verdad? Una manera grande, una manera gloriosa, yo no sé qué. Pero como no hay palabra en el idioma para describir el sacrificio de Dios, no hay una palabra que describa el hecho de que el Rey del universo, el que lo hizo, el que tiene toda autoridad para destruir la tierra con una palabra, el que tiene la autoridad para hacer otra tierra nueva, todo eso, ese Dios decide dar a su propio Hijo para que venga a morir en una cruz de una manera cruenta, con un cuerpo humano que sentía el mismo dolor que lo sentirías tú si a ti te dan los latigazos que le dieron a Jesús. Él lo sintió igual como lo sentirías tú. Y sintió los clavos como lo sentirías tú. Él no vino a hacerse un humano de embuste. Él era totalmente humano y totalmente Dios. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Único, quiere decir. Si tiene mucho, pues el mayor es primogénito, pero como es uno, es unigénito. Un solo Jesucristo que es Dios. El Verbo hecho carne. Y tiene que haber sido un amor bien grande, porque puede ser que tú dieras, pues alguien puede dar la vida por un justo, ¿verdad? Y mucha gente se ha sacrificado por otros. Pero dar la vida por los que son pecadores y que además te van a pagar tu venida dándote latigazos y clavándote clavos, ponerte corona de espina, clavándote las manos y los pies a una cruz, humillándote, como si era la manera en que mataban a los asesinos y a los delincuentes en el Imperio Romano. Y el Hijo de Dios viene y en vez de recibir las palmitas y las cosas de cuando entró en el burrito, ¿verdad? Alabanza. Después cambió por crucifícale. Porque así somos los humanos. Así somos los humanos. Y yo quiero que tú te imagines tú en su lugar del Padre. Que haya un delincuente que hayan por ahí que le vayan a aplicar la silla eléctrica. Porque robó, mató, yo no sé qué, hizo, ¿verdad? Y lo van a matar. Y tú tienes un hijo que tú lo amas. Es tu único hijo. Es tu unigénito. Y tú vienes y te presentas en la corte. Si fuera posible hacerlo, no es legal. Pero si fuera posible, mira, yo quiero que maten a mi hijo, a mi niño, en vez de matar al... Eso fue lo que hizo el Padre. El que murió no tenía deuda, la deuda era de nosotros, pero la pagó Él. Y se necesita mucho amor del Padre y del Hijo que estuvo dispuesto a hacerlo para venir a este mundo a morir por los que te están matando, insultando y dándote latigazo y clavándote en una cruz y poniéndote corona de espinas. Tú estás muriendo por esa raza humana que desde el principio ha mostrado ser rebelde con los dos primeros seres humanos que habitaron esta tierra. El cristianismo puede ser visto por nosotros como una religión. Es porque yo soy bautista y yo voy a la iglesia bautista de Glenview, ¿verdad? Y entonces yo veo
Mi salvación, como yo voy a una iglesia, ¿verdad? Pues allí están los que son de Dios, ¿verdad? O cualquier otra iglesia. Pero hay otra manera de verlo. Y es con un profundo agradecimiento. Una clara revelación. Que los que debíamos haber sido clavados en una cruz y recibido los latigazos y la lanza que le traspasó el costado y la corona de espinas, éramos nosotros y no Él. Pero, yo creo que cuando sabemos lo que hemos recibido, somos más agradecidos. Más agradecidos. Si pensamos que no somos tan malos después de todo y que pues que ya estamos así de ser salvos, ¿verdad? Que con un empujoncito viniendo a la iglesia los domingos, pues entonces decimos pues, pero cuando tú te ves como tú eres, como yo soy, como dice Primera de Juan, que el que diga que no tiene pecado le dice a Dios mentiroso. Dice en otro lugar, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces tú entiendes. Y una de las cosas que es un fruto de una relación con Dios es la capacidad de adorarle con agradecimiento. ¿Verdad? El que cree, él cree, o sea que la salvación Dios la puso en una persona. No puedo obviar a esa persona. No puedo decir, me voy a ayudar a los pobres y a cuidar enfermos 10 horas todos los días y a darle dinero a la gente que no tiene comida y de esa manera pues yo no me tengo que convertir porque yo soy un benefactor de la humanidad. Pues tengo noticias para ti. Le das 50,000 pesos a los pobres, cuida enfermos 14 horas todos los días y si no te conviertes a Cristo vas de cabeza para el infierno con los asesinos y los que venden drogas y los que son ateos. Porque es un insulto al Padre obviar el dolor que Él vio a su Hijo siendo torturado, azotado, clavado en una cruz, con corona de espinas, sangrando, deshidratándose porque al perder la sangre estaba perdiendo líquido, obviamente. Y Él mismo dijo, tengo sed, porque es una reacción natural a un cuerpo que tiene una hemorragia. Esos clavos que no eran clavitos, eran clavotes así, en las manos, en los pies, en las muñecas. Eran en las muñecas y en los pies. Esas heridas, con el peso del cuerpo no hay coagulación. Cada movimiento despierta otra vez la hemorragia. Además del lanzazo que le metieron por el costado. Y Él dice, tengo sed. Era humano, tengo sed. Y los buena gente cogen una esponja, la mojan en vinagre y le meten la esponja en la boca. En vez de agua le dieron vinagre. Entonces, y yo me pregunto, yo que viví una vida tan alejado de Dios, yo me pregunto, ¿hizo eso por mí? Dice que Él nos conoce de antemano. Dios conoce a los suyos. Cuando yo entro por aquella marquesina donde yo me convertí, con aliento a alcohol, porque yo creo que la noche antes me había dado, como era cotidiano para mí el tomar licor, con una cajetilla de cigarrillo en el bolsillo. Y Dios ni la gente de allí, gracias a Dios, ni el misionero americano que fue, yo me convertí con un misionero americano. Digo, saquen a ese que tiene aliento de alcohol aquí. Digo, no, siéntese caballero ahí. Me trataron con amor y cariño, como somos nosotros con los pecadores también. Y cuando en una de esas visitas, no fueron muchas, pero en una de esas, el Señor tocó mi corazón. Hace ya 50 años que soy pastor. Dios cambió mi vida. Todos mis amigos están muertos, menos que yo sepa uno. Por bohemios y borrachones.
Algunos murieron cerca de los 60 años. Pero no estaría divorciado, estaría muerto. Porque no hay hígado que aguante esa cantidad de alcohol durante tantos años. Y Dios tuvo misericordia. Y me vio en la podredumbre de mi condición. Y puso algo en mi corazón. Y usó a mi esposa que me hablaba y me invitaba porque ella se convirtió primero que yo. Cuando yo predico, yo estoy extendiendo una mano. Como cuando usted está en un barco y ve, la gente cae en el agua y usted lo ve bajando y subiendo y usted tiene salvavidas al lado. Pues ¿qué hace usted? Usted le tira salvavidas con una soga para que lo agarre y usted lo trae al barco y lo sube, ¿verdad? Pues como a mí me tiraron una soga en una iglesia hace ya 50 y pico de años. Porque 50 llevo de pastor, más lo que fui, que era un miembro de aquel pequeño grupo. El Señor me llamó a tirar sogas. El Señor me sacó de la profesión. Es decir, se están ahogando sin fe y sin esperanza en el mundo. Creen que el dinero, el trabajo, el auto, la casa, la diversión, están llenando su alma con vanidades del mundo, pero todos tienen por delante enfrentarse con la realidad de la muerte. Y cuando a algunos le puede llegar a los muchos años, pero a otros le puede llegar apenas a algunos en la niñez, en la infancia, en la juventud. La muerte no le visita a quien quiere y cuando quiere. Y es importante, primero los que somos cristianos, que apreciemos lo que Dios hizo por nosotros. Que usted no puede adorar correctamente si no es agradecido. Y eso es un acto de tal manera dio el mundo que Dios subió para que todo el que no se pierda, mas tenga vida eterna. En quien Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que se abre una puerta. Esa puerta tiene nombre. Se llama Jesús, no se llama Iglesia Bautista, no se llama buenas obras, no se llama ser buen padre, buen esposo, no se llama ayudar a los pobres, no se llama ser un hombre responsable, una mujer seria. Se llama Jesucristo. Yo soy la puerta, dijo Él. El que por mí entrará y hallará pastos. Yo soy la puerta de las ovejas. No hay otra puerta. Si usted se salvó, Cristo más las obras, usted se ganó el cielo por obra, pues entonces no es por gracia. Porque la gracia es contrario a la obra. No son complementarios. Porque por gracia sois salvos, repite, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Así que esa fe salvadora es un don de Dios. Salvo por gracia. Nunca tendré mérito para ser salvo por mis obras. Ahí lo aclara. Tiene que ser por gracia. Pero tiene que venir de Dios. La gracia implica un regalo, algo que no se paga y no se puede pagar. ¿Ya? Dice, y esto no de vosotros, pues uno de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras, porque si tú te salvas porque tú no eres como los demás seres humanos, tú te puedes jactar. Tú te la puedes echar, como decimos en Puerto Rico. No, yo voy para el cielo porque es que yo no soy como fulano de tal, ¿entiendes? Yo no soy como aquel, no soy como el otro. Yo soy bueno, aquel se va para el infierno, pues yo no, porque dice, la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, nadie se jacte, porque somos hechura suya. Él fue... Cada persona que es cristiano
hubo un milagro sobrenatural en su vida. Su espíritu muerto, como estamos todos por causa del pecado, recibió una visitación del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Jesús le dijo en Juan a los discípulos: le conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Así que cada persona que es cristiano ha recibido, usted no se da cuenta, pero cuando usted sintió ese impulso de entregar la vida a Cristo, ese impulso interior, usted estaba experimentando una visitación del Espíritu Santo. Porque el hombre natural, dice en 1 Corintios, no percibe las cosas que son del Espíritu y de Dios y no las puede entender. No las puede entender. Para el hombre natural, el hombre que no es tocado por el Espíritu, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque esas cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y el hombre natural, sin el toque de Dios, no puede entender las cosas de Dios. Eso es por gracia, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. ¿Qué es algo que es hechura de ya que tú fuiste convertido por Él? Que tú eres cristiano por causa de Él. ¿Quién te hizo cristiano? Jesucristo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras, sino para buenas obras. Somos hijos de Dios para aprender a hacer el bien, para dejar de hacer lo malo. Pero no somos salvos por buenas obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que uno tiene que entender eso, entender que hubo un acto de misericordia que realmente nunca lo entenderemos totalmente. Porque Dios no tenía una sola razón humana, lógica, para hacer lo que hizo con Jesús. Y Jesús no tenía una razón humana lógica para venir a padecer, siendo el dueño del universo y diciendo a la tierra: explota, ¡pum! Y ahí explotaba la tierra como si fuera una granada de esa del ejército, porque Él la hizo. Y en vez de decir esa raza que yo le doy el paraíso, le doy todo, estaba al control de los animales, de las plantas, me paseaba con ellos en el huerto, les di vida, les di un espíritu, les di todas esas cosas, y míralo cómo me pagan. Vamos a ahorrarlos de la faz de la tierra. Pero Dios, que podía hacer eso, y no hubiera sido malo por hacerlo, estaba siendo justo. Era lo que nos merecíamos. Dios dice: los voy a amar en vez de destruirlos. Y como la sentencia del pecado era la muerte, alguien tiene que pagar esa sentencia. Y el que le pague esa sentencia no puede tener pecado. Es una contradicción que uno lleno de pecado vaya a pagar el pecado de los demás. Y como en la tierra miró y no había nadie sin pecado, porque todos, acabamos de leer, somos pecadores, Él tuvo que proveer a alguien sin pecado que a la vez fuera hombre, para pagar representando a la raza humana. Y entonces es que dice: una virgen concebirá, está en Isaías, y tendrá un hijo y se llamará su nombre Emanuel, que quiere decir ¿cómo? Dios con nosotros. ¿Quién fue el que murió en la cruz? Dios con nosotros. Emanuel. Qué hermoso. Qué bien invertidos estos 50 años anunciando a la que quiere escuchar, enviando, siendo instrumento, nuestra iglesia, ¿verdad? Que no soy yo, somos todos, enviando en este momento. Hayan 435 misioneros en la ventana 1040, no en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Francia,
No, donde los matan, los asesinan, los apedrean. 435 misioneros que tenemos que reciben una mensualidad en África, en la India, en países comunistas, en Bangladesh, en Ucrania. 435, qué privilegio. Eso no es mi obra. Si el Señor me deja, el Espíritu no intercede conmigo. Yo lo que pensaba cuando me pasaba la jumeta de eso anterior, ya estaba pensando en la próxima. Y esa pobre mujer decía, no te vayas, piensa en los nenes. No, es que, yo lo que voy a compartir. Yo no estoy enviciado. Lo que pasa es que yo bebo socialmente. Lo que pasa es que era tan social que socializaba casi todos los días. Y Dios tiene ocurrencia. Pablo se dedicaba a encarcelar y mandar a matar cristianos. Y escoge a Pablo para ser el apóstol de los gentiles, que somos nosotros que no somos judíos. Cuando Jesucristo muere y resucita, pudo haber escogido a su mamá que estaba viva, que estuvo al lado de la cruz, para que estuviera y lo viera por primera vez resucitado. Pudo haber escogido a personas, mujeres virtuosas como Marta y María de Betania, que él iba y se quedaba en la casa, hermanas de Lázaro. Mujeres virtuosas, espirituales, servidoras. Y para Dios mostrar su misericordia otra vez más, dice, ¿a quién yo le permito ver a mi hijo resucitado por primera vez? Dijo, ahí hay una que le dicen ramera, prostituta, que se convirtió, desacreditada en todo el pueblo como una mujer de la calle, llamada María Magdalena. Yo voy a que María Magdalena sea la primera que me vea después de yo resucitado. Pero Dios hace cosas que tú no lo entiendes. Estaban los apóstoles allí, 11, porque Judas fue el que lo entregó y se suicidó. Habían 11 apóstoles. Habían 11 apóstoles vivos, estaba la mamá. Estaban personas como María y la hermana Marta de Betania, mujeres virtuosas, mujeres que seguían a Cristo. Y Jesús dice que sea la pecadora. Porque yo quiero darle un mensaje al mundo. Y Jesús dijo, yo no vengo a buscar justos, sino pecadores. Porque si viene a buscar justos, no encuentra ninguno. Acabamos de leer los versículos, que pecador no es el que vende droga y el que está por ahí asesinando y dando carjacking y cosas. Y pecador es todo el mundo. Así que cuando yo veo a Jesús con aquella madero, pues era para aguantar un cuerpo humano, ¿cuánto debe haber pesado aquella cruz? Lo veo, después que le daban latigazos hasta sangrar. Porque no podía. Las mujeres lo vieron, le dio pena y empezaron a llorar. Y él se vira y le dice, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos. Él sabía que la muerte no lo podía vencer, que la muerte era un proceso. Y él se olvida de su miseria. Dice, no lloren por mí. Ustedes son los que están en problemas. Yo voy a morir, pero me voy a levantar. Y me uno con el Padre otra vez. Pero ustedes, pecadores, tienen que mirar a esa cruz y ese calvario. Así que la salvación no fue gratis ni fue barata. Fue pagada con el precio más grande que se ha podido pagar por algo en la tierra. La vida del Hijo de Dios. ¿Cuánto nos amó el Señor?
Vamos a darle un aplauso al Rey de Gloria. Gracias, Señor. Yo era un borracho. Llevo ya 50 años predicando la palabra. Su gracia me alcanzó cuando estaba en el lodo cenagoso. Así es su corazón. Así es Él. Yo no sé tu historia. Hay gente que como no ha vivido vidas así, no sienten ese mismo agradecimiento, no se dan cuenta que ellos que vivían vidas ejemplares estaban tan lejos de Dios como yo. Porque la Biblia aclara que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos somos pecadores. Eso es bueno entenderlo. Así que yo quiero que usted entienda entonces lo sencillo y complicado que es la salvación. Y lo que pasa en la vida, lo que debe ser la vida de la iglesia. La iglesia es que están los elegidos dispersos. Uno no sabe quién va a responder y quién no va a responder hasta que el Espíritu Santo interviene en ese corazón. Es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando ocurre esto por primera vez en la iglesia, ocurre algo que es el sueño de todo pastor. El pastor Joel, que es el pastor de esta iglesia actualmente, tiene ese sueño y lo he repetido aquí muchas veces y en los círculos de oración. Yo tengo el mismo sueño que fui pastor tanto tiempo de esta congregación. Y es que yo no puedo dejar de leer lo que pasó cuando el Espíritu Santo vino sobre los cristianos por primera vez en la historia de la humanidad, el día de Pentecostés. Jesús le dijo a los discípulos que se les apareció resucitado: vayan a Jerusalén y esperen, porque ha de venir sobre vosotros el Espíritu Santo para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquellos hombres con otros que sabían seguidores de Cristo, dice que eran como 120, fueron y se metieron en un aposento alto en un segundo piso a esperar. Nunca había pasado eso que decía, que le dijo Jesús a sus discípulos, que era la venida del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Estaban allí reunidos. Ni los apóstoles ni los profetas habían tenido esta experiencia, porque para que el Espíritu Santo pudiera morar en las personas tenía que morir Cristo primero. Los profetas del Antiguo recibían, el Espíritu Santo era soplado sobre ellos para que tuvieran el poder de ministrar en el nombre de Dios, pero no tenían el Espíritu Santo morando en ellos, porque ese milagro de venir el Espíritu Santo a morar en el corazón no podía ocurrir hasta que Cristo muriese primero. Jesús lo dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Espíritu Santo, si yo no me voy, no me matan y me voy, el Espíritu Santo no vendría a ustedes. Y yo leo el libro de los Hechos varias veces al año, porciones o completo, porque es la historia de la primera iglesia. Y yo no quiero que se me olvide el modelo original. Porque es tan hermoso lo que describí ahí. Mira, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, dice que estaban reunidos en un aposento alto y empezaron a hablar en otras lenguas. La gente que había en el pueblo los entendía, vino el Espíritu, los entendía cada cual en el idioma, porque había gente de muchas naciones celebrando el día de Pentecostés, gente que los judíos que vivían en otros lugares
los que eran de allí y gente prosélitos, que eran gente de otros países que se habían convertido al judaísmo y venían a celebrar esa fiesta tan importante, que son las primicias de la cosecha, que celebraban los judíos por siglos. Y el pueblo estaba lleno de visitantes que no hablaban el idioma de los hebreos. Y Dios hace un milagro. Ellos empiezan a hablar y cada cual lo entendía en el idioma de su país. Quiere decir que si fuéramos ahora, y está hablando en idioma desconocido, pero yo soy norteamericano inglés, me llega el mensaje en inglés. El que está al lado mío es puertorriqueño, cubano, español, le llega el mensaje en español. Está al lado izquierdo tengo un ruso, le llega el mensaje y él lo entiende en ruso. En el aire Dios cambiaba el mensaje. Pero ocurre algo en el comportamiento de la iglesia, que es bien importante. Hemos hablado de lo glorioso de la salvación, el misterio de la salvación, el precio de la salvación. Ahora vemos lo que pasó cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia por primera vez. Y sobrevino temor a toda persona. Temor no es miedo, estaba lleno de gozo. Temor quiere decir temor a ofender a Dios, reverencia, respeto a Dios, ¿verdad? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso está describiendo cómo era la iglesia al principio. Maravillas y señales. Los apóstoles empezaron se sanaba la gente se levantaban, cojos, paralíticos, fuera. O sea, pasaban para hacer señales y maravillas. Todo, mira ahora cómo era el corazón de aquel grupo original. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La necesidad de mi hermano la primera vez cuando vino el Espíritu Santo era un problema mío también. Él allá y yo acá. Hay un eslogan que ponen por ahí que para mí es el más carnal que puede haber en el mundo. Que ponen en los carros a veces. Dios arriba y yo abajo. Él me cuida y yo trabajo. Ya, Dios me cuida para que yo trabaje. Y dice aquí que tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando como unánimes cada día en el templo. Unánimes quiere decir como si fueran uno. No habían divisiones raciales, no habían divisiones por estatus económico, no habían divisiones por preparación académica, no habían divisiones por lo que hacían en la sociedad, ¿verdad? El Espíritu Santo los homogeneizó. ¿Usted sabe lo que es homogeneizar? La leche es pasteurizada y homogeneizada. Pues homogeneizar es los glóbulos de grasa que tiene la leche. Si usted la deja quieta, se va la grasa arriba. Los que vieron ordeñar vaca o recibían leche cruda, la crema se va arriba y el suero y lo más líquido se va, lo más transparente, lo menos, que no es la grasa, se va abajo. Y usted ve que la leche tiene una capa de crema arriba. Cuando homogenizan la leche, pasan esa leche por unos agujeros bien pequeñitos a una presión inmensa. Y esos de partículas de grasa se rompen en partículas pequeñitas y se forma algo que es un coloide, en forma coloidal. Ya está la grasa dispersa por todo el líquido y no está la grasa arriba y la leche abajo. En casa de papi tenía vaca, aunque vivíamos acá en la ciudad.
Aquello se podía hacer antes. Y yo hacía trampa y cogía el café y lo hacía con la cremita nada más. Pero entonces los demás se tomaban la leche y agua. Entonces dice, Dios homogenizó aquella primera iglesia, donde es mi hermana, es mi hermano, es mi hermano, mi hermana, mi hermano, es mi hermana, mi hermano. Nos amamos, somos parte del mismo cuerpo. No importa cuánto gana, no me importa qué se dedica, no me importa cuánto estudió, no me importa de qué familia viene. Solo sé que espiritualmente somos hermanos. Y eso es lo que dice aquí. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe cuál es el mejor, según esto? Es uno de los mensajes evangelísticos más grandes, además de ir a visitar casas, como hicimos ayer. Hicieron ustedes porque yo no fui. Yo hubiera visitado una casa y ya. El mejor mensaje para que la iglesia venga a la gente, como usted cuando tiene azúcar encima de la mesa o miel o algo, no tiene que decirle a las moscas que vengan. Y cocina cajucho, viene, se le llena, tiene que cerrar las ventanas porque las moscas huelen el cajucho a 1 milla. ¿Sabe cuál es un buen imán para que la gente venga a una iglesia? Que cuando la gente venga, encuentre amor. Mire a la gente cómo se comporta. Diga, oye, que mucho se quiere la gente aquí. ¿Cómo se preocupan por otros? Que haya un buen programa como lo hay, de ayuda, una línea de crisis, con una persona de líder permanentemente en una oficina, con unos cuartos llenos de comida y de cosas de primera necesidad, y ropa, y pampers, y cosas. Que la gente vea que nos preocupa su estatus, su condición. Y yo vengo y yo veo que el hermano aquel no se lleva con aquel, con Jimmy. Y aquella por allá no lo tolera, aquella que está por allá o aquella que está por allá. Yo digo, ay santo, yo en el barrio mío que se pasa la gente chismosa peleando y vengo a la iglesia y está en pelea aquí también. Me voy. Se supone que el Espíritu Santo ponga en nosotros amor los unos por los otros, además de amor hacia Dios. Qué bueno es uno lograr la meta de cada pastor, que su iglesia se parezca a aquella iglesia de Pentecostés. Qué tremendo. Yo voy a terminar tirando un salvavidas. Porque la Biblia nos acaba de enseñar que todos somos reos de condenación. A menos que Cristo irrumpe en nuestra vida, le abramos en la puerta a Jesús. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entra. Que tú tengas la humildad de reconocer que eres pecador como todos y que tú necesitas un Salvador. Porque algún día tu corazoncito dejará de palpitar. Y en ese momento, nada de lo que tengas en la tierra vale nada. Tienes un Lamborghini, no te lo puedes llevar. Tienes 1 millón, tampoco. Tienes una propiedad que vale 10 millones, tampoco. Cuando ese corazón se detiene, es lo mismo ser millonario que pordiosero. Ya, es lo mismo ser millonario que pordiosero. Todos los achievements tuyos no valen nada ya, excepto uno, que no es tuyo, es de Él. Que tú entendiste en algún momento de tu vida que estabas separado de Dios porque eres pecador como todo el mundo y tuviste la humildad de reconocerlo e invitar al Señor a venir a tu corazón.
Si tú estás hoy aquí, o nos ves por los medios de comunicación, y todavía no has hecho eso, yo no te pregunto si eres pecador, yo te digo, tú eres pecador, pecadora. Así que el pecado no te falta, ya tienes uno de los requisitos para convertirte, que es ser pecador, ya lo tienes. Lo que te falta es la humildad de reconocer que necesitas un Salvador. Y si hay alguien aquí que todavía no ha hecho esto y hoy quiere abrir su corazón a Cristo, yo le pido que levante la mano en este momento. ¿Hay alguna persona que hoy le entrega su vida a Jesús públicamente? ¿Dónde está? Por ahí. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? En los balcones, acá abajo, alguien más que dice al Señor, Señor, ven a mi corazón, toma mi vida, salva mi alma. Yo no quiero caminar solo el resto del tiempo que me quede aquí en la tierra. Alguien más hoy le entrega su vida a Cristo públicamente. Hay alguien que es cristiano y se ha alejado del Señor. Dice, pastor, yo quiero reconciliar mi vida con Dios. Ya yo le había entregado mi vida a Cristo, pero me he apartado, me he enfriado y quiero volver a renovar mi compromiso. Y lo hago levantando mi mano en este momento. ¿Hay alguna persona que reconcilia su vida con Dios? Amén. Por allá. ¿Quién salva? ¿Y quién nos perdona y nos da oportunidades? Cristo. Cristo. Pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Padre, gracias por la bendición de tu palabra, por el privilegio de reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor. Presentamos el día, a ti la semana también. Llévanos con paz a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.